declarar y pagar, mejor dicho, ¿va? Más adelante hay un capítulo que te dice cómo se extingue una obligación fiscal y el autor del libro dice, bueno, por teoría se extingue con el pago. Sin embargo, las obligaciones fiscales se extinguen con el cumplimiento y el cumplimiento puede llevar consigo el pago indiscutible. Sin embargo, el cumplimiento es declarar. Hay que declarar primero antes que pagar. Ahorita estamos en fechas de declaraciones fiscales. El contribuyente cautivo tiene una fecha cómoda para hacerlo. Es decir, todas las obligaciones fiscales que se generan en el mes anterior, usted los va a declarar en el mes actual dentro de los primeros 17 días naturales. No son antes, son naturales. Se cuentan sábados y domingos. Es decir, tiene usted 17 días de cada mes para declarar lo que usted hizo en el mes anterior. La ley no lo dice así. La ley dice, deberás de declarar dentro de los 17 días siguientes al mes de calendario. Te lo explico de otra manera, que al final de cuentas es lo mismo. Por ejemplo, hoy en abril yo tengo la obligación de declarar dentro de los 17 días lo que yo hice en marzo. Sin embargo, en abril tengo la obligación como persona física de presentar mi declaración anual. Y en marzo las personas morales tuvieron también la obligación de presentar su declaración anual, que son otro tipo de obligación. Entonces, ese es el principio de comodidad. Cuando el sujeto, fíjese, cuando el sujeto es incidido o percutido, es decir, aquel que realmente paga la contribución, porque es el consumidor, él la paga al instante. Él no tiene una fecha. Él en el momento que genera el acto que está contenido en ley como obligatorio, en ese momento él paga su obligación fiscal y se extinguió. Él no tiene obligación de declarar. Sin embargo, tampoco puede compensar impuestos ni tampoco puede en determinado momento recuperar esos impuestos que él gastó en un momento determinado. Esas son las consecuencias también que existen, pero ese es el principio de comodidad, que se establezcan fechas cómodas para una mejor recaudación y un mejor cumplimiento. Dice, mientras que el contribuyente batalla menos para cumplir, el fisco también obtiene una gran ventaja, dado que si el contribuyente lo hace a tiempo, pues el fisco también tiene una recaudación a tiempo. Sí, ok. Muchas gracias, profe, quedó mucho más claro. Gracias. Rosalba. Sí, maestro, buenos días. Buenos días. Disculpe, cuando estábamos viendo lo de por la incidencia, perdón, de las contribuciones, había una clasificación que realmente no me quedó clara, que es la que dice que toma en cuenta el grado de la proximidad o la lejanía entre el objeto y la fuente de la contribución. No sé si guste que le lea lo que dice ahí. No. Okay. Sí sé a lo que se refiere, Rosalba. Aquí hay un detalle bien importante, fíjese. Para que usted pueda entender esto, es necesario poner un ejemplo, Rosalba. Cuando una persona tiene una actividad profesional, se entiende que es un comerciante en el ejercicio pleno de su profesión, de acuerdo a lo que establece el artículo 75 del Código de Comercio. Inclusive, en ese artículo 75 te enumera y te señala todos los actos de comercio. Hay uno muy importante allí, usted, Rosalba, en los actos de comercio que señala el artículo 75, que es precisamente la fracción tercera. En la fracción tercera te hablan de la enajenación de bienes inmuebles, fíjate. Te dice, es un acto de comercio la enajenación de bienes inmuebles. Un bien inmueble, Rosalba, es una casa, es un terreno. Sí te queda claro, ¿verdad? Lo que es un bien inmueble. Sí, o sea, algo que a lo mejor no podríamos como mover o algo así, ¿no? Exactamente, fíjese. Los inmuebles son aquellos que no tienen movilidad. Perfecto. Casas, terrenos. Fíjese. Te dice, es un acto de comercio la compra-venta de un bien inmueble. Siempre y cuando, fíjate, ahí viene el qué onda. Te dice, siempre y cuando esta se constituya
con propósito de especulación mercantil. Y dices tú, a la torre, ¿qué es eso de especulación mercantil? Especulación mercantil, Rosalba, es el hecho de negociar, comprar barato y vender más caro, o construir y vender y obtener una ganancia. Eso es especular. Cuando una persona vende un bien inmueble por necesidad, porque es tu casa y tienes necesidad de venderlo, no se considera un acto de comercio, no se considera un acto con especulación mercantil. Fíjate, y es la venta de un inmueble. Sin embargo, tú vas a demostrar ante un notario que usted no es profesional en la venta de bienes inmuebles, que no eres corredora pública, que no eres fraccionador, que no te dedicas a la construcción, sino que simple y sencillamente eres una profesionista que tienes necesidad de vender tu casa para comprar otra más grande o bien para comprar otra más chica, lo que usted quiera, o en otra zona. Cuando se trata de un acto de esa naturaleza, la fuente de la contribución y el objeto se aleja, es decir, usted lo hace de manera accidental, usted no es profesional, por lo tanto, no se le puede considerar. Pero si usted es profesional, la fuente del objeto se acerca y eso hablábamos de una contribución precisamente directa o por incidencia. Es decir, cuando un profesionista vende una casa, él está obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Y cuando una persona que la vende por necesidad, solamente pagará el impuesto sobre la renta sobre aquel ganancial que pueda tener sobre excedentes, sobre valores. Pero si usted demuestra que usted tuvo más de 2 años habitando en esa propiedad, usted queda exenta de ese pago de ese impuesto. Es decir, no lo vas a pagar aunque la estés vendiendo. Y esa excepción fiscal se te da cada 8 años. Es decir, usted puede vender una casa ahorita y vas a demostrar que tienes más de 2 años de estar viviendo ahí, que está tu nombre y que la vendes por necesidad. Y de aquí a 8 años, usted puede realizar, de acuerdo a la ley actual, de nueva cuenta esa operación. Por eso te dice que la fuente se aleja, por eso no estamos en presencia de una contribución directa. Igual lo puedes aplicar, Rosalba, si usted vende su coche. Entonces, yo lo vendo porque tengo necesidad de comprarme otro coche nuevo o porque tengo necesidad de venderlo porque se me atravesó un problema, pero no soy lotero ni me dedico a la compra-venta de vehículos. Entonces, allí la fuente se aleja. A eso se refiere, a cuando estás frente a una actividad profesional como comerciante y cuando no estás frente a una actividad profesional. Ah, ok, ya me quedó mucho más claro. Perfecto, maestro, muchas gracias. Pero también le quería preguntar otra cosa. Cuando hablamos, por decir, de las contribuciones especiales, ¿esto tiene algo que ver con el servicio público divisible? Sí, es una obra pública divisible, no es que tenga algo que ver, es una obra pública divisible. Ah, ok, perfecto. Es que no dije, según yo, se relacionaba con esto. Pero No, entonces, lo es. Inclusive, yo le voy a dar un consejo a usted, Rosalba. Claro, usted sabe si lo atiende o no, ¿verdad? Porque pues, la ley habla de una contribución especial. Yo no les llamo contribuciones especiales, yo les llamo contribución de mejoras para no confundirlas con las de seguridad social. Pero si usted le quiere llamar especial, usted está en la libertad, es correcto, ¿verdad? Y yo lo voy a entender y usted lo entiende. Pero yo le aconsejo que mejor le llame contribución de mejora para no confundirnos, ¿verdad? Pero le vuelvo a repetir, si usted está en la postura de seguirle llamando contribución especial, usted está en lo correcto. no sabe que mejor sí voy a decir que es una contribución de mejora, porque yo me acuerdo que usted nos había dicho en los servicios públicos divisibles que es cuando, por decir, a la mejor le haces como una mejoría a tu propiedad, ¿no? Es cuando el gobierno realiza una obra en la que su propiedad tiene una mejoría. Exactamente. No que usted la realiza, que el gobierno la realiza, Rosalba.
Ay, sí, perdón, porque es una hora, sí, perdón. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro, qué amable. Gracias a usted. Leticia. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Tengo una duda en las contribuciones ordinarias y las extraordinarias. No me quedan del todo claro. No sé si podría explicármelas. Las ordinarias son aquellas que están establecidas dentro del presupuesto, de acuerdo al artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, en todo su contenido, o sea, en el primero, segundo y tercer párrafo de dicho artículo. Y las extraordinarias son aquellas que se establecen por causas de necesidad, cuando hay una siniestralidad que no está prevista y que el presidente tiene o el gobernador tiene la urgencia económica de una nueva recaudación. Ok, muchas gracias, profe. O sea, las extraordinarias no están previstas en el presupuesto, ¿verdad? Esa es la diferencia, mientras que las ordinarias son las que están previstas dentro del presupuesto de ingresos de la Federación o del Estado. Y las, por ejemplo, las extraordinarias se pueden agregar en cualquier momento. Cuando sean necesarias, sí. El ejemplo que yo les había comentado a ustedes era precisamente lo que pasó en el 2020, cuando se da lo de la pandemia. El presidente, en vez de establecer una contribución extraordinaria, lo que hizo fue quitarle el presupuesto a ciertas secretarías que iban a quedar inmóviles, pero para poderlo hacer tienes que tener la autorización del Congreso. Él la solicitó directamente. La Cámara de Diputados estaban en sesión porque fue precisamente a principios del mes de abril. No hubo necesidad de un decreto delegado, sino la propia Cámara le autorizó al presidente hacer la movilidad de ese presupuesto para no crear un impuesto especial. Si el presidente hubiera creado un impuesto especial para obtener dinero de los mexicanos y combatir la situación de los gastos que se estaban dando en los hospitales, que fue exagerado, pues allí hubiéramos estado en presencia de una contribución extraordinaria. Sin embargo, no lo hizo, ¿verdad? Ok, muchas gracias, profe. A usted. Adriana. Sí, yo tengo duda con las contribuciones sé que están las de con fines fiscales y las de Fines no, que no son las que se obtienen. ¿Perdón? las de fines no fiscales. O sea, fiscales y no fiscales. Ajá. ¿Cómo se refiere? Las extrafiscales, sí, tengo duda en esa, no sé si me puedo dar un ejemplo. ¿En cuál de ellas? La de fines extrafiscales. O sea, no fiscales. Sí. Ok. Hay dos formas de recaudación o hay dos formas en que el Estado obtiene fondos necesarios para sobrevivir, Adriana. Una de ellas es a través de los impuestos y la otra es a través de los derechos, que es la segunda fuente principal de ingresos del Estado. Es una clasificación que viene de Luigi Aneugi. Acuérdese por ahí, Luigi Aneugi te dice que aquellas que están obtenidas a través de los presupuestos son con fines fiscales y aquellas que se obtienen por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público son con fines extrafiscales, es decir, se obtienen de una manera diferente a lo fiscal. Ok, las del dominio público, ¿verdad? Se te cortó, Sí, nomás entendí público. No te escuché lo demás, Ariana, se cortó tu micrófono. sí, como que está fallando mi internet, que sí son entonces las del aprovechamiento del dominio público. Así es, aquellos recursos naturales comprendidos en el párrafo cuarto y quinto del artículo 27 de nuestra Constitución, que están establecidas precisamente en el artículo 73, fracción 29 también de la Constitución, y que tiene que ver con el pago de derechos, ¿verdad? Que es el capítulo 16 del libro, ¿verdad? Ok, maestro, muchas gracias. De los trabajos que he estado leyendo, me llamó mucho la atención un trabajo de esos análisis de esos primeros ocho capítulos
que se realizaron. He estado un poco despacio porque los he estado leyendo de manera muy interna. Me he encontrado con trabajos incompletos que realmente pues me lastima, ¿verdad? Que no lo hayan hecho bien. O que algunas personas piensen, no lo digo por ustedes en lo particular, pero que algunas personas piensen que se pueden burlar de uno como maestro porque piensen o crean que uno no los lee. Yo tengo ese defecto, me gusta mucho leer y me gusta mucho checar lo que cada alumno hace en lo particular. Y hay un trabajo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, y es el de usted, Vanessa Isabel. Se lo comento porque es la que sigue ahorita en las dudas, y sí se lo quería comentar. Muy bien realizado, muy bien hecho, muy bien detallado, muy profesional en su forma de expresarse. Siga igual, Vanessa, sigue igual, no de un marcho, nunca dé un paso atrás, siga igual. Algún día tendré el placer de conocerla y estrecharle la mano, sinceramente, y me gustaría después intercambiar algunas opiniones con usted, pero me gustó mucho su forma de escribir, bastante. Tiene una forma de redactar muy clara, muy precisa, muy concreta, muy fácil de entender, y me da a entender usted en su análisis que efectivamente ha comprendido por lo menos esos primeros 8 capítulos, ¿verdad? Que es lo que yo he leído de usted. La felicito, Vanessa. ¿Cuál es su duda? Maestro, primero que nada quiero agradecerle muchísimo porque cualquier cuestión donde yo tengo alguna duda, alguna problemática, siempre me ayuda y pues eso me ha ayudado a ampliar más el conocimiento de derecho. Créame que hasta este punto he podido entender muchas cosas que anteriormente no podía entender y le agradezco bastante todas sus palabras y la atención. Quiero que sepa que imprimí su trabajo y lo tengo en mi oficina. O sea, no lo conservé en el sistema, sino que lo imprimí, lo tengo en un folder como un recuerdo de algo que realmente me gustó leer. Y le exhorto, ¿verdad? Le exhorto a que siga adelante de esa manera. Sinceramente, este grupo tiene una chispa muy buena, tiene una chispa muy positiva, que la forman todos ustedes, ¿verdad? Indiscutiblemente, y cada vez me sorprenden más porque empezaron flojos y luego empezaron a apretar. Son de los grupos que uno le tiene fe, ¿verdad? Y realmente, cuando yo me encuentro con algo que realmente me gusta, yo lo digo, me gusta decirlo, ¿verdad? Para que todos los que la rodean, usted, Vanessa, como valoren, ¿verdad? Precisamente que en este grupo tenemos elementos bastante buenos, personas que tienen conocimiento, que tienen valores y que saben escribir. Fíjese, cuando una persona sabe redactar, sabe expresarse a través de su escritura, olvídese, no hay alguien que le pueda hacer daño. O sea, es triunfadora 100% en la vida. Y yo le tengo fe y me tuve ese atrevimiento, ¿verdad? Precisamente de imprimir su trabajo y conservarlo, y lo voy a conservar como un recuerdo, ¿verdad? de este semestre en el que tuve personas valiosas en este grupo, entre ellas usted, Vanessa. ¿Verdad? Entonces, pues la felicito, ¿verdad? Y en cuanto a las dudas que yo le resuelvo a usted, tenga usted la seguridad que así como lo hago con usted, Vanessa, lo hago con cualquier persona que en un momento determinado me envía un mensaje, tiene alguna duda, pues trato de ayudarles en lo más que yo puedo, sin importar la hora, sin importar el día. Hemos estado trabajando en domingos, hemos trabajado en sábados, en las noches, en las mañanas. Cuando a alguien se le atora la carreta, inmediatamente por ahí me mandan el mensaje y pues de acuerdo yo los voy viendo, ¿verdad? A veces no estoy al tanto del Teams, se los contesto. Hay personas que tienen mi WhatsApp, ¿verdad? Y me mandan un mensaje por WhatsApp, pues eso sí los veo luego, también se los contesto de igual manera. Entonces, por ahí pues siga adelante, Vanessa. Tuviéramos personas como las que hay en este grupo en toda la facultad, seríamos una facultad completamente exitosa.
De ayer yo les comentaba por ahí a unos compañeros de ustedes, yo siempre me he jactado y lo seguiré siendo, que mi facultad es la mejor de todas, por lo menos porque yo estoy ahí y porque los tengo ustedes. Yo siempre me he jactado de tener los mejores alumnos. Les comenté a ustedes al inicio del semestre que si alguno de ustedes se iba por temor a que era Tomás y por temor a lo que se decía, pues Dios que los bendiciera, ¿verdad? Pero que los que se quedaban, yo tenía la constancia, iba a tener la fe, que todos los que se quedaban iban a ser los mejores. Y vuelvo a ratificar en este momento, ¿verdad?, que mis grupos y mis alumnos son los mejores de toda la facultad, indiscutiblemente. Yo tengo los alumnos más valiosos, los que más conocen, los que más trabajan, los más dedicados y las personas más honestas. Y esos son ustedes. Y por ustedes yo estoy y estaré siempre que ustedes así me lo permitan. Entonces, le exhorto a que siga igual, Vanessa, y no más a usted, a todo su grupo. Le digo, es un grupo muy triunfador, es un grupo muy bueno, pero ahí la llevo, ¿verdad? Voy despacito leyendo, ¿verdad? Pero ahí la llevo, ¿verdad? E inclusive ya, yo creo que hoy les abro la plataforma para que empiecen a subir ya los trabajos que siguen, y empezarlos a leer también. ¿Cuál es su duda, Vanessa? Antes que nada, pues también quería mencionarle que para mí también es un honor que usted me diga todo esto y que sí, para mí sería un gusto de que conocernos después, intercambiar algunas ideas, porque tengo algunas propuestas y me gustaría que las conociera. Claro. Y mi duda es, más que nada, se menciona sobre la base de cómo se calculan las contribuciones y se menciona que puede ser, pues, fijas, proporcionales o progresivas. La denominación que se le da a cada una de las contribuciones aquí me parece muy clara, ya que se sobreentiende aquí mismo en cada una de las... O sea, pues se establece que es fija, pues se sobreentiende, pero al momento de llegar a la progresiva me causa un poquitito de conflicto porque no entiendo al momento de que mencionan palabras como cuantía y riqueza agravada. No encuentro una forma de cómo aterrizarlo a algún ejemplo de la vida cotidiana o cómo entenderlo. No sé si tenga alguno. Claro, usted lo acaba de decir, la forma mejor de entenderlo es con un ejemplo. Fíjese, le voy a decir cada una de ellas y a qué se refiere. Usted habla de una obligación fija. ¿Qué es una obligación fija? Una cuota. 20 centavos por litro, 20 centavos por metro, 30 pesos por una caseta, 50 pesos por otra caseta, 44 pesos por un acta de nacimiento, 3,000 pesos por un pasaporte. Esas son las cuotas fijas. Una cuota fija se da en el pago de derechos, Vanessa. Ese es el ejemplo. El pago de derechos, el que usted se suba, no sé cuánto cobren en el metro, ¿verdad? Pero lo que usted paga en el metro es una cuota fija por un servicio que el Estado te presta. ¿Estamos? Sí. Ok. Una cuota proporcional o un pago proporcional es el IVA, el tanto por ciento. No hay otro ejemplo, el 16%. Ese es el proporcional. Y el progresivo, que es el que a usted le causa conflicto, es el impuesto sobre la renta. Entre más ganas, más pagas. Entre más percibas, lógico que más vas a pagar. Es un impuesto gradual. El impuesto sobre la renta parte del 30%, Vanessa, y va aumentando de acuerdo a una tabla que establece el código y la ley del impuesto sobre la renta gradual. De una cantidad a cierta cantidad, usted paga el 30%, después de esa cantidad el 31%, hasta que usted llegue a una cantidad de 2.999.999.99. Ahí es el 34%. Si usted llega a 3 millones o más y los que sean, paga usted el 35%. Ese es el impuesto progresivo.
Entonces ese es con base a lo que una persona tiene de renta y por eso menciona que puede ser progresivo porque puede cambiar conforme a esto, ¿verdad? Nada más que la palabra renta, Vanessa, no es porque usted rente algo. La palabra renta es la ganancia que ingresa a su patrimonio, lo que verdaderamente ingresa a su patrimonio. Yo le había explicado que si usted vende un producto en 10,000 pesos, no significa que esos 10,000 pesos sobre ellos se le va a gravar el impuesto sobre la renta. Aquí serían 3,000 pesos de impuestos, porque es el 30%. Es el 30% hasta 750,000 pesos, ¿verdad? Para que tenga usted la idea. Entonces, por 10,000 pesos te van a cobrar el 30%, es decir, 3,000 pesos de impuesto. Tú dices, espérame, o sea, yo vendí el producto en 10, pero yo no me, esos 10,000 pesos no es la rentabilidad que está ingresando a mi patrimonio. Yo tengo que descontarle a esos 10 todos los gastos de operación, es decir, a lo mejor materia prima, secretaria, equipo de reparto, gasolinas, mantenimiento, entre lo que usted quiera. Todos esos gastos deducibles le llamamos nosotros renta legal, que es todo lo que usted puede deducir. Y lo que te queda, que ahora sí viene a constituir tu ganancia, esa es la rentabilidad que usted recibió por motivo de su actividad profesional. Y sobre esa rentabilidad a usted se le cobra. Esos 10,000 pesos pueden quedar a 1,000 pesos. ¿Cuánto vas a pagar entonces? 300 pesos de impuesto. Ok, profe, ya me quedó mucho más claro. Muchísimas gracias. Muy bien. Susana. Profe, Leo. una disculpa, buenos días. Buenos Tengo días. una pregunta medio, no sé si lo considero medio tonta, pero a ver si me la puede responder. ¿Cuál es la diferencia entre las actividades determinadas que se mencionan en las contribuciones reales directas y las contribuciones indirectas sobre actos? O sea, sí te ponen ejemplos, pero simplemente no puedo entender por qué o sea, sí, dice lo mismo de que actividades determinadas. Sí. Pero, Pues lo que pasa es que cuando es una directa es cuando usted está en contacto directo con la fuente de la producción de la contribución. Es decir, usted es comerciante, se dedica a eso, tiene una actividad profesional, es abogada, es médico, es arquitecta, es licenciada en relaciones, politóloga, se dedica a importación o exportación, tienes una tienda de consumo, tienes un restaurante, tienes una manufacturía, o tienes una empresa de transformación, lo que usted quiera, esa es directa. Cuando usted realiza el acto de manera accidental por necesidad, es indirecta, pero sin embargo paga. No sé si se acuerde que yo le decía o les comenté a ustedes, pagan impuestos y muchos me decían, no, es que no pagamos porque pues, no trabajo, no hago nada, estoy aquí en la casa, me mantienen mi mamá y mi papá. Le digo, pero sí pagas impuestos. Pagas impuestos cuando consumes algún producto. Entonces, allí es una contribución indirecta, es el consumidor, es aquel que no tiene una actividad profesional, pero paga sus impuestos al momento de convertirse en un sujeto incidido. entonces, si se menciona en el libro que cuando es indirecto es por comercio exterior, que es importación o exportación, si eres un consumidor, es porque compras productos importados de alguna... No, eso lo vas a aplicar cuando tú realizas un acto de importación o exportación. Eso lo vas a aplicar de acuerdo al artículo 131 de la Constitución, que hablas del comercio exterior. E inclusive te lo señala la Ley de Ingresos de la Federación en su última parte, te establece el comercio exterior y luego te dice importación o exportación y data pues precisamente desde 1917, fíjate, se fortalece. Eso se complementó, fíjate, en nuestra Constitución en febrero 10 de 1917 y se fortalece con el Tratado de Libre Comercio que fue realizado precisamente por Salinas de Gortari, pero ¿cómo te lo diré? Sin abandonar el espíritu jurídico de la ley original, ¿verdad?
que son las contribuciones acabalatorias o contribuciones de tránsito o contribuciones diferenciales por el paso de mercancías de una entidad a otra, pero solamente se cobran en las zonas fronterizas. Ok, ya. Gracias, maestro. De nada. ¿Hay alguna actividad de este capítulo? Ya la contestamos la clase pasada. Ya la contestamos. Perfecto. Entonces, nos vamos al siguiente capítulo. ¿Cuál es? Es el de los efectos de las contribuciones. Ok, estamos en el 14 entonces. Sí. Sí. Bueno, ¿quién lo va a dar? ¿Usted, María Luisa, o quién? Fue María Luisa la que habló, ¿ah? Sí, profe, pero pues como siempre, aquí yo nomás de sonidista, con las mejores presentaciones de la facultad. Ay, por eso me encantan ustedes, por presumidos, en serio que sí. Pero bueno, hemos creado un monstruo. Vamos a ver la presentación. A ver, Yareli. ¿Quién la va a dar? ¿Jimena o quién va a dar el capítulo? Sí, yo y mi compañera Liz. Oye, Jimena, ¿qué tienes ahí? ¿Un cuyo? ¿Qué es eso? Es un hámster. Hámster. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y la presentación la está poniendo quién, María Luisa? Sí, María Luisa, es que ella tiene muy buen internet. Sí, no, y la voz es inconfundible, ya no la escucho y ya sé que es ella. Bueno. Y por cierto, siempre anda dando la cara por ustedes, siempre anda abogando. Ahí me habla y me dice, no, maestro, y que no sé qué, y que esto, pero siempre anda abogando por ustedes. Ella, en vez de estar aquí, debería haber estado en Derecho. Es la abogada del grupo, ya sabían. Bueno, es el tercer maestro, profe, que me dice eso. El tercer maestro, bueno, qué mala onda que no fui primero. Pero bueno, en fin. Muchas gracias. No, hombre, pues la verdad, pues siempre está ahí abogando por su grupo. Eso es bueno, es la labor de un representante precisamente, no dejarse. Efectos, son los efectos económicos, psicológicos, todo ello, hay políticos. Sí. Bueno, adelante, Jimena, la escuchamos. Yo le quito la pantalla para que la tenga usted solita y cierro mi micrófono para que no se vicie el sonido. Pero aquí estoy, ¿eh? Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Jimena y hoy mi compañera Liz y yo vamos a hablarles sobre los efectos de las contribuciones. Ese capítulo 14 está corto y realmente está muy sencillo porque es algo que ya hemos estado viendo durante clases pasadas, pero este capítulo lo que es como recopilar toda esa información, explicarlo un poco más a detalle. ¿Y por qué es importante conocer los efectos de las contribuciones? Bueno, primero que nada, quien debe saber sobre todos los efectos es el legislador, porque debe saber cuáles van a ser las consecuencias, ya sean positivas o negativas, de la implementación, la derogación o la modificación de las contribuciones y ver si se va a tener la finalidad deseada. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, primero que nada son los efectos psicológicos. Y bueno, pueden ser, como ya había mencionado antes, positivos o negativos. Muchas veces o la gran mayoría de las veces, cuando se incrementan las contribuciones o se hacen modificaciones, muchas veces las personas no están de acuerdo con eso porque se sienten víctimas como si fueran robadas por parte del Estado, no sienten como simpatía porque sí se sienten de cierta forma atacadas, que están viendo en contra de ellos, porque muchas veces las contribuciones lo que causan es preocupación en las personas y aunque sabemos que las contribuciones son para un bien común, las personas muchas veces no pueden ver
por esa parte y se enfocan en lo individual, por el bien individual y no por el bien colectivo, no se ve por el futuro. Y los efectos psicológicos es sobre todo cómo reaccionan las personas ante las contribuciones, y es algo que podemos ver mucho en México en las redes sociales cuando sucede alguna modificación, alguna derogación o algún incremento sobre las contribuciones. Siempre es inmediato las reacciones en las redes sociales. En Facebook podemos encontrar me enoja y comentarios de señores molestos porque no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Y bueno, un ejemplo de esto es el año pasado, cuando se anunció la implementación de impuestos en las plataformas digitales. No hubo buena respuesta por parte del público, pero al final del año sí hubo un bien colectivo porque creció la economía digital. Los efectos psicológicos no son solamente de cómo reaccionan las personas, sino también lo que se busca, muchas veces se busca cambiar las acciones que realizan las personas por medio de modificaciones en las contribuciones. Por ejemplo, hace algunos años se llevó a cabo un impuesto al uso de combustibles fósiles con la idea de que las personas no utilizaran tanto el automóvil o buscaran más bien el transporte público. Sin embargo, las contribuciones no fueron bien establecidas, ya que el impuesto se cobraba al momento en el que el combustible entraba al país y no en el momento en el que la persona lo compraba. Entonces, no tuvo un buen efecto en reducir el uso de los combustibles fósiles. Siguiente, por favor. Bueno, también están los efectos políticos y está de cierta manera relacionado con lo anterior. El ser humano se siente inclinado a reaccionar contra el Estado cuando se establecen o se cobran contribuciones. Ya habíamos hablado en capítulos anteriores que las personas no se sienten cómodas con las personas que les cobran las contribuciones, y cuando no se establecen de buena manera las contribuciones, o son muy altas o son imposibles de pagar, las personas pueden llegar a extremos de rebeldía en los que terminen en situaciones de rebeldía política, económica, social, o incluso iniciar una revolución. Aunque las contribuciones sean para la redistribución de la riqueza, si no son implementadas correctamente, pueden ser contraproducentes. Y esto lo podemos ver alrededor de todo el mundo que sucede. Un ejemplo que fue muy sonado hace varios años, bueno, como 3, en el 2018, son el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, cuando se aumentó el precio de los carburantes por las políticas fiscales de Macron, que las personas salieron a protestar porque no estaban de acuerdo con las medidas, y bueno, al final se echó para atrás. Y el año pasado también sucedió algo similar en Costa Rica, cuando querían donde había una posible alza de impuestos por porque el gobierno quería pedir un préstamo del Fondo Monetario, y como iba a haber posible incremento de impuestos, las personas salieron a protestar, e igual se echó para atrás. Y bueno, de estos efectos políticos, eso es más o menos todo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, y también están los efectos contables. Los efectos contables son básicamente la responsabilidad de los contribuyentes de poder verificar que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, es llevar un registro, un control de todas las operaciones, y esto viene en el artículo 28 del Código Fiscal. Y bueno, dentro del artículo, en el párrafo 1, se menciona todo lo que integra la contabilidad para los efectos fiscales, que son los libros, los sistemas, la documentación necesaria, como el reglamento del código. En el párrafo 2
viene sobre los requisitos que deben tener los registros o cientos contables y cómo vienen dentro del código. Y en el tercero ya viene que todo debe ser por medios electrónicos según lo que venga en el reglamento. Bueno, y también dice que cuando usas documentos, bueno, que tienes que tener los documentos que prueben lo que estás poniendo en el sistema dentro de tu casa por cualquier cosa. Y bueno, en el párrafo cuarto viene que pues que mensualmente hay que actualizar la página de internet del SAT. Y bueno, si se adicionan o se modifican las leyes fiscales, el contribuyente tiene que estar al pendiente para estar de acuerdo a lo presente en la ley. Y siguiente, por favor. Bueno, en este momento esto es todo de mi parte. Sigue mi compañera Liz. Gracias. Ok, buenos días. Yo soy Elizabeth y pues voy a continuar. Les voy a estar explicando los efectos económicos, que bueno, estos son que son producidos por las contribuciones y estos son estudiados por la ciencia de las finanzas públicas. De estos, pues los principales efectos son la repercusión, difusión, utilización del desgravamiento, absorción, capitalización y amorción y remoción o abstención. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Primero está la repercusión de las contribuciones, que se trata cuando la carga de la contribución pasa a terceras personas, pero en esta se puede dar en 3 etapas. Primero es la percusión, que es cuando la caída de la contribución recae sobre la persona que está legalmente obligada a pagarla. Es decir, que el sujeto legal o percutido que la ley designa como obligado a pagar, pues es quien lo va a pagar, ¿no? Después está dentro de la repercusión la traslación, que es cuando el importe de la contribución pasa a terceras personas y bueno, dentro de se puede presentar de 2 formas. Primero está la protraslación. Esta dice hacia adelante, que quiere decir cuando quien recibe el bien o el servicio, o sea, el consumidor, va a ser quien va a pagar la contribución. Y la retrotraslación dice hacia atrás, que es cuando quien provee ese servicio o ese bien va a ser quien tendrá el impacto de la contribución. Después está la incidencia, que es cuando la contribución ya no pasa a otra persona, sino quien va a pagar la contribución va a ser la persona, el consumidor final. Por ejemplo, en el impuesto sobre el valor agregado, que es el IVA, pues la persona que lo paga al final es sobre quien cae la contribución. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente efecto económico es la difusión, que es cuando el sujeto incidido es quien paga o sobre quien cae la contribución, perdón, sufre una disminución en su capacidad de compra por la cantidad de la contribución. Y cuando la contribución es más alta que la capacidad de compra, disminuyen los ingresos o el capital. Después está la utilización del desgravamiento. Es cuando se pueden disminuir tarifas. Esto da causa que se rompa el equilibrio económico y los contribuyentes incrementan su capital, que es cuando pueden reducir la cantidad a tributar, pues ellos obtienen como un beneficio. Después está la absorción, que es cuando aquí sí la contribución ya no pasa a terceras personas, sino que el sujeto incidido es quien lo paga, pero se asegura de obtener como un beneficio también, que es
se asegura de aumentar su producción o de aprovecharse de un adelanto técnico. Siguiente, por favor. Después están la capitalización y absorción. La capitalización dice que se presenta cuando aumenta el importe de una contribución. El ejemplo que nos menciona el libro es, por ejemplo, cuando se adquiere un coche, un carro, cuyo valor es de 100,000 pesos y de pues se paga un impuesto ya sea de tenencia o de uso vehicular de, por ejemplo, 5,000 pesos. Entonces se produce una capitalización al carro y su valor capitalizado va a ser de 105,000 pesos. Y en el caso de la amortización, dice que es cuando el importe de la contribución disminuye con el transcurso de tiempo. Esto con el mismo ejemplo del carro, que, por ejemplo, pues su valor capitalizado fue de 105,000 pesos. Con el paso del tiempo se va a ir amortizando el valor del coche hasta llegar a su valor original, que era de 100,000 pesos. Y después tenemos la remoción o abstención, que bueno, esta es cuando la contribución se hace contable a la actividad grabada y que, por ejemplo, el contribuyente a lo mejor va a obtener un beneficio mejor en alguna otra zona, entonces decide trasladarse a otra región en donde va a obtener una tasa menor o simplemente la abstención es que deja de realizar estos hechos generadores de la obligación contributiva para pues no pagar el impuesto. Y esta, bueno, no está reconocida en la legislación fiscal. Y todos estos son los efectos económicos. Después en la siguiente diapositiva encontramos los efectos jurídicos, que bueno, estos se dan cuando las contribuciones no se pagan o las obligaciones fiscales se incumplen. Y de estos se nos señalan dos, que son la elusión y la evasión. La elusión es cuando se evade o se evita el pago de las contribuciones aprovechándose de que hay algún error o alguna laguna dentro de una ley, y pues esto no es sancionable por la ley, por lo mismo de que si hay un error por la ley o así, pues ese podría ser el argumento por el cual se evade el pago. Y después está la evasión, que es cuando el pago de las contribuciones se sustrae de forma ilegal, violando la ley. Y para estos pues hay dos, que es el contrabando y la defraudación fiscal. El contrabando es cuando se introducen o se extraen mercancías a un país sin ya sea no haber hecho el pago total o parcial de los impuestos establecidos para cierta mercancía, o sin haber cumplido los requisitos necesarios para obtener los permisos de las autoridades competentes, o ya de plano que la mercancía su importación o exportación sea prohibida dentro de ese país. Y la defraudación fiscal es cuando se emite el pago total o parcial de alguna contribución o cuando se obtiene un beneficio indebido de las contribuciones y que esto perjudica al fisco, y ya sea utilizando engaño, el error o la mala fe. Y pues estos ambos, el contrabando y la defraudación, sí son sancionados por la ley. Y pues ya eso sería todo. Ya son todos los actos que nos menciona el libro. Y pues sí, ya. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a ver las dudas entonces para avanzar allí en este capítulo, todas las dudas que tengan. Rosalba. Sí, maestro, hola de nuevo. Hola. Le quería preguntar acerca de, dentro de los efectos contables o administrativos, perdón, habla en el artículo 28, en la fracción 2, que bueno, de hecho en el libro viene como
desactualizado, pero aquí habla sobre los asientos de la contabilidad, pero realmente no me quedó claro qué es eso. No sé si me podría explicar, por favor. Es todo lo que se lleve a cabo dentro del negocio, dentro de la empresa o de la persona física que tengas que declarar. A de cuenta es toda tu contabilidad. Ya no se arrastra precisamente el lápiz como lo hacían antiguamente los contadores. Ahora ya todo se hace a través de sistemas, todo es electrónico. Para los efectos fiscales, la contabilidad se debe de integrar a través de una serie de controles que el mismo sistema te va a dar, ¿va? Registros de volumen, objeto de operaciones, incluyendo la existencia que pueden existir dentro de la contabilidad. Este artículo 28 del Código Fiscal te señala precisamente todas las reglas que usted debe de observar dentro de dichos estados. Para obtener los efectos de contabilidad debe de integrar por lo que es los sistemas, registros contables, papeles de trabajos, estados de cuenta, cuentas especiales, libros, registros sociales, control de inventarios, métodos de evaluación, discos, cintas, cualquier otro medio que pueda ser procesable en un momento determinado o dentro del almacenamiento de los propios datos. Tratándose de personas que fabriquen o produzcan, fíjese, o procesen o transporten o almacenen, inclusive que tengan almacenamiento de usos propios o distribuyan o enajenen, tienen que reunir también los requisitos que establece el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, así como el 82, así como los efectos de dictámenes que sean emitidos por un laboratorio de prueba o de ensayo. Esos son los asientos. Se da cuenta que es todos los precedentes que usted va a tener en un momento dado como características técnicas que te pueden servir como control de unos dictámenes que usted pueda presentar ante la Secretaría dentro de esos registros asientos a que se refiere precisamente el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, pero lo tienes que relacionar forzosamente con el 81 y 82 del Código Fiscal. Ah, ok, ya me quedó mucho más claro. Y sí, más abajito del artículo menciona lo que usted nos dijo ahorita de los libros y de los registros. Perfecto. Sí. Es más o menos, ¿verdad? Más o menos, no tengo yo aquí el libro, ¿verdad? Pero es más o menos ahí la obligación que se da. Te digo, puede ser un poquito más, un poquito menos ahí, pero es cuestión nomás de que lo veas. Pero siempre tienes que relacionarlo, el asiento, con lo que se refiere el artículo 81 y 82 también del Código Fiscal. Perfecto, maestro, ya noté eso. Muchísimas gracias. Bien, Alba. Paulina. Sí, buenos días, maestro. Tengo una duda en la parte de retrotraslación, porque entiendo como la definición que el proveedor es el que absorbe el impacto de la contribución, pero no entiendo muy bien cómo sería un ejemplo en la vida real sobre ese término. Tenemos cierta calidad de productos, fíjate, se maneja mucho en mercadotecnia, usted, Paulina. Tenemos productos de excelente calidad que no permiten que el comerciante malbarate el valor del mismo. Es más, son productos que no porque usted compre más que los demás, la fábrica o el distribuidor te va a dar un mejor precio. Así de confiabilidad y de seguro está el productor de ese tipo de artículos. En temporada navideña es muy común que usted vea esa retrolación o esa absorción de la carga de la contribución, que es cuando existen las campañas publicitarias donde tú ves dos productos de igual calidad y uno a un menor precio que el otro. En juguetes, fíjate, es muy común verlo, sobre todo con dos empresas que son líderes en ello. Uno de ellos es Lego y la otra es Mattel, indiscutiblemente. Yo creo que Lego y Mattel no tienen competencia. Sin embargo,
tú te puedes encontrar a veces que un centro de mercado te da un producto de Mattel más barato que un propio distribuidor como Julio Cepeda, ¿verdad? Que tú dices, oye, Julio Cepeda, este artículo lo tiene en 500 pesos, y en Soriana o en el H-E-B o en el Sam's o en la carpa del juguete o como tú le quieras llamar, lo tienen a 450 o 420 pesos, más barato. ¿Qué es lo que hace allí el comerciante? Lo que hace es absorber la carga de la contribución. Y sobre todo en ese tipo de artículos, por regla general, si usted compra un juguete, pues no lo vas a deducir de impuestos, ¿verdad? Depende la forma en que lo compres, ¿verdad? Pero por regla general, todas las gentes que van a comprar juguetes en esas temporadas, por lógico que no deducen sus impuestos de esos juguetes que compran, porque pues es un artículo que tú lo vas a regalar a un niño, ¿verdad? Indiscutible. Entonces, ellos absorben el IVA. Esa es la absorción, es la retrolación, donde ellos deciden no trasladar la carga, ellos pagan el IVA y hacen que el precio disminuya su valor. Es decir, no quedas mal con la persona que te lo está vendiendo, no quedas mal con la empresa, porque la empresa te dice, yo te voy a dar el producto a 350 pesos. Tú no puedes malbaratar el producto a menos de 350, pues yo lo voy a dar a 420 en vez de que el precio de venta sea de 500, porque el impuesto correspondiente, pues yo lo pago y no lo traslado. ¿Qué logras con ello? Ganar menos, indiscutiblemente, pero vender más. Es decir, yo prefiero, en vez de vender 10 productos, vender 1000, ganarme menos, pero vendí 1000 productos. A la larga vas a vender más, o sea, vas a ganar más, ¿verdad? Sacrificando tus márgenes de utilidad. A eso se refieren. Ah, ok, ahora entiendo cómo es que funciona. Sí, tiene sentido de que cómo le hacen los negocios entonces para que esté más barato en otro lado. Pero ok, muchísimas gracias, maestro. Sobre todo con ese tipo de productos, Paulina, porque te digo, esos productos no permiten que tú hagas un mal, ¿cómo te lo diré? Que pongas un mal precio en el que malbarates. Imagínate que el Evo te permitiera que no sé, que un producto que valga 2,000 pesos lo vendas en 500 pesos. Yo creo que el Evo te cancelaría inmediatamente la venta de ese producto, ¿verdad? Porque pues vas en perjuicio de una compañía de prestigio. Te digo, pero es la forma en que tú puedes competir, o sea, son planes de mercadotecnia. Hay una parte muy importante para que ustedes lo tengan presente que se llama lealtad. La lealtad o la honestidad está contemplada en la Ley Federal del Trabajo y te dice que cuando un empleado de una empresa revele asuntos reservados a su competencia y esto ocasione perjuicios, es procesable penalmente. Fíjense en la circunstancia, se llama faltas de probidad y honradez, ¿verdad? Y lealtad. Si yo soy el administrador, por ejemplo, de Soriana o de H-E-B, y yo sé que mañana todos los productos de Mattel los voy a poner al 30% de descuento y le aviso a la competencia que yo como empresa lo voy a poner, pues la competencia los va a poner al 35 o al 40%. Y eso puede hacer que una empresa tenga pérdidas millonarias. Entonces hay que tener cuidado ahí con ese tipo de factores. El hecho de que una persona avise o denuncie o manifieste a los contrarios una oferta que se va a llevar sobre un cierto producto que es común y que es de combate, ¿verdad? Y que la otra obtenga esa ventaja por esa información, las pérdidas son millonarias. Nora. Sí, profe. Yo tengo la duda si el sujeto legal o percutido puede ser el mismo que el sujeto incidido. Es el mismo. Es el mismo. Es el consumidor, Nora. Ah, ok. Sí, es que sí me confundí mucho porque lo mencionaban como diferente, entonces sí pensé que era diferente. Sí, no, es el mismo. Es el consumidor precisamente. Bueno, gracias, profe. Dile. Fernanda.
que llegaste tarde a clase. Sí, no, disculpa, mi internet andaba bien terco conmigo. No te Pero ya quiere. estoy aquí. No, no. Pero ya estamos aquí, profe, poniendo atención. De hecho, tengo una pregunta. Le voy a ser muy sincera, no comprendo todavía qué es la incidencia. O sea, ya lo han explicado varias veces, pero todavía no lo puedo aterrizar Es la bien. persona que sufre una disminución en su capacidad de compra en virtud del impuesto que paga. Es el consumidor. O sea, sí, por ejemplo, mire, yo no soy incidido. ¿Por qué? Porque yo, si yo le doy un servicio profesional a usted, Fernanda, yo le cobro honorarios. Y en mi factura de honorarios, yo le voy a cobrar el IVA. ¿Le queda claro ahí, verdad? Sí, profe. Ok. Yo pago luz, agua, teléfono, gas, gasolinas, mantenimiento de vehículos, artículos de limpieza, rollo de papel, pinol, fabuloso, jabón para limpiar a los perros que tengo ahí en el despacho y cosas así por el estilo. Todos esos gastos que yo hago, pago un IVA. Pero ese IVA que yo pago lo compenso con el IVA que yo cobro. Por ejemplo, si en el mes de marzo yo gasté 500 pesos de IVA, pero cobré 600 pesos de IVA, entonces más 600 menos 500 igual a más 100. Es decir, yo ya recuperé mi impuesto y le pago al gobierno lo que le sobre, que son 100 pesos. Y eso es lo que yo le voy a pagar. Entonces, por lo tanto, yo no soy incidido. Pero si yo no efectúo esa declaración porque soy empleado, porque no percibo más de 400,000 pesos al año, porque no tengo obligación de declarar, pues todos los gastos que yo realice, el IVA yo lo estoy pagando y yo estoy obteniendo una disminución en mi capacidad. Porque por decir, de 100 pesos, pues se da cuenta que le quitas 16. Por cada 100 pesos tú le estás quitando un 16% que no recuperas. Ese es el sujeto incidido. El sujeto incidido es aquel que no recupera el impuesto. Es el que realmente lo paga, el que realmente sufre una disminución en su capacidad de adquisición, en su capacidad de compra, donde tu lana vale menos por el impuesto que usted pagó. Aquí en México, a veces batallamos para entenderlo, Fernanda, y no la culpo, ¿verdad? Porque aquí en México nosotros tenemos un principio de conveniencia. Ahorita una de las compañeras me preguntó el principio de comodidad, pero no el de conveniencia. El principio de conveniencia está establecido en el Código Fiscal de la Federación y en la ley del impuesto al valor agregado, donde te dice que el impuesto debe de ir incluido en el producto para que el contribuyente no sienta el impacto del impuesto al momento de la adquisición. O sea, no te van a decir son 100 pesos más IVA. Si te dicen son 120, usted ya va incluido ahí el valor del impuesto. Pero sí lo sientes cuando vas a otro lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted va a una tienda y compras algo y dice, oh, está bien barato, cuesta $500, lo voy a comprar. Y al momento que llegas a la caja te dice, son $500 más taxas, ¿verdad? Y ahí es donde sientes el impacto, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando usted dice, entonces yo soy el sujeto incidido porque estoy pagando una taxa. Una taxa o una tasa o un impuesto proporcional es el IVA, que era el ejemplo que le di ahorita a la compañera. Le digo, proporcional es IVA. Se lo di, creo que fue a la compañera Vanessa. Le digo, lo proporcional es el IVA. Proporcional, tasa, IVA, es exactamente lo mismo. Y ahí es donde se da la incidencia de la contribución. Ok, ya. O sea, sí, ya entendí mejor. Es por eso que afecta su capacidad, porque pues, como usted mencionó, usted, por ejemplo, si recibe ese cambio del IVA, usted sí o sea, sí lo obtiene otra vez, pero un sujeto incidido no, y entonces eso afecta su manera de, pues, de consumir más cosas y así.
Sí, te conviertes en consumidor. Yo también consumo, como todos consumimos, indiscutiblemente, nada más que si recuperas el impuesto de tu consumo. ¿Por qué? Porque declaras. O sea, por ejemplo, si yo compro algo, pues lógico que pido la factura. ¿Por qué? Porque ese IVA yo lo voy a recuperar y a mí me conviene recuperarlo porque yo cobro un IVA. Es decir, si yo le cobro a un cliente una cierta cantidad de lana y esa cantidad me generó un pago de IVA, pues a mí me conviene deducir el IVA a través de una serie de gastos que yo realice para no pagárselo al gobierno en forma íntegra, si no tendría yo una descapitalización. Imagínense, yo me voy a descapitalizar solo. Sí, ya ahora sí ya me quedó más claro. Muchas gracias, profe. A usted. Susana. Hola, profe, otra vez. Otra vez, Susana. Es que estoy, o sea, ya vi que, o sea, en el libro viene lo de capitalización y amortización con ejemplos, pero el ejemplo simplemente no lo puedo comprender al 100% de que a qué se refiere con amortización. O sea, dice que ya se capitalizó con 5,000 de tenencia, ¿no? Pero, y luego dice que va disminuyendo hasta llegar a su valor original. Pero no comprendo, entonces se reduce la tenencia No. de que, ¿o cómo? No. Para empezar, la tenencia ya no existe. A mí se me pasó por ahorita ahí que lo mencionó la compañera en el ejemplo, ya no existe, ¿verdad? La tenencia desapareció en el sexenio del licenciado Calderón como presidente de la República, la deja opcional a los estados, Nuevo León la estuvo cobrando en el gobierno de Rodrigo Medina y luego ya con el gobierno de Jaime Rodríguez, se elimina ese impuesto de la tenencia y se elimina en el segundo y en forma total en el tercer año de gobierno de Jaime Rodríguez. Lo que te decía era esto, que tú compras un producto a un cierto valor, ese producto sufre una depreciación. Contablemente, fíjate, Susana, las casas, el lugar donde tienes establecido tu negocio, tu empresa, si es propio, sufre una depreciación. Es decir, a través del tiempo, el valor de esa propiedad disminuye. Pero estoy hablando en materia contable. La realidad es que no disminuye, y menos un inmueble. Sin embargo, para que tú evites que esa propiedad disminuya, lo que aplicas es un gasto de mantenimiento. Tú dices, bueno, el profe Tomás se ganó $1,000,000 y va a pagar impuestos sobre $1,000,000. Yo te digo, espérame, no. De ese $1,000,000 yo le voy a invertir 800,000 pesos a mi oficina, porque mi oficina se está depreciando, porque las paredes están sucias, hay que tumbarles todo el murero, hay que volver a texturizar, hay que cambiar el piso, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿verdad? Entonces tú metes ese tipo de gastos para amortizar la pérdida del patrimonio. Por eso se llama capitalización y amortización. Pero es un método contable. Cuando se utilizaba en el pago de tenencias, pues contablemente tú lo podías manejar y el impuesto que pagabas sobre tenencia lo recuperabas. Pero las personas que no lo declaraban, pues sí les pegabas un fuerte impacto. Ese impuesto era del 2.6%, fíjate, del valor del vehículo, siempre y cuando el vehículo costara menos de 600,000 pesos. Si costaba más de 600,000 pesos hasta 1,200,000 era el 6.6. Si costaba más de 1,200,000 hasta 2,200,000 era el 12.6%. Y si valía más de 2,200,000 pesos era el 25% del valor del vehículo anual, lo que se pagaba, Susana. Es decir, si tú traías un carro de esos deportivos que están defectuosos, que se abren hacia arriba, que te cuesta 3,000,000 de pesos, imagínate, pagabas el 25%, o sea, 750,000 pesos al año por traer ese vehículo. Wow. Pues ahí estaban aplicando lo de la proporción, ¿no? O sea, entre más puedas pagar, más sea tu capacidad de pago, pues más te cobran.
Sí, pero estaba bien desproporcional. Imagínate, hubo veces en que uno pagaba las tenencias de sus vehículos, en serio, y era como si adquirieras. Yo nunca pagando los precios a todas las tenencias de los vehículos que yo tenía o tengo, nunca llegué a pasar en el total arriba de un Suro o de un Bocho, pero llegaba a veces que yo decía, con todo lo que yo pago de tenencia, fácil puedo adquirirme un Surito de 250,000, 260,000 pesos, ¿verdad? Imagínate lo que te impactaba año con año el pago de tenencias. Lógico, Susana, no te estoy hablando de un solo carro, eran varios carros que yo tenía por allí y la suma de todos me daba una cantidad de ese vuelo, o sea, arriba de 200,000 pesos. Entonces, cuando lo quitan, pues yo sentí un alivio. Y había muchos vehículos que yo en lo personal no los deducía, porque no los podía deducir, entonces tenía yo que pagar. Pero si son vehículos que usted tiene en su empresa, los puedes deducir. Pero desgraciadamente la ley también te cambia y pone como activos fijos deducibles solamente hasta 180,000 pesos. Es decir, ya no podías adquirir un vehículo que te costara 1,000,000 de pesos y ponerlo a nombre de la empresa. Porque si tú lo comprabas, solamente podías deducir 180,000 pesos y lo demás ya no lo deducías. Y luego aparte tenías que tenerle un pegoste ahí con el nombre de la empresa. Imagínate un carro deportivo con un pegoste, ¿verdad? Pues ¿dónde? Ok, perfecto. Muchas gracias. Y ahora sí ya me quedó claro el concepto porque no me quedaba. Gracias. Javier. Hola, profe, buenos días. No sé si me pueda dar un ejemplo de lo que es la utilización del desgravamiento, porque aún no me queda muy claro cómo funciona. Fíjate, el mismo libro te lo dice, fíjate, léete ahí el pedazo que te dice el libro, es cuestión nomás de que lo enfoques. Utilización y desgravamiento. ¿Qué es un desgravamiento? Fíjate, un desgravamiento es la pérdida de un impuesto o la disminución de un impuesto que te hace menos gravosa la carga de la contribución. Cuando el impuesto disminuye, tu capacidad, si es que tienes producto, aumenta, Javier. A eso es a lo que se refiere. La palabra desgravamiento tiene diferentes aplicaciones y la puedes aplicar también en un lenguaje singular, como en un lenguaje jurídico y en un lenguaje de carácter fiscal o contable. Desgravar es quitar un impuesto y que usted tenga una mayor utilidad. Desgravar en materia mercantil o en materia concurrente es quitar un embargo. Es decir, cuando una persona compra una propiedad a través de un crédito bancario, se constituye una garantía que se llama garantía hipotecaria. Esa garantía se inscribe en el registro público de la propiedad y cuando usted termina de pagar se le llama desgravar. Es decir, es la liberación de un gravamen. Gravar es embargar, gravar es cobrar, gravar es marcar un impuesto, o sea, tiene diferentes connotaciones. Y el desgravamiento es la liberación total o parcial de ese impuesto. Ok, ya me quedó más claro. Gracias. Gloria. Sí, hola, buenos días, profe. Buenos días. Yo tengo duda respecto, no sé si me puede explicar mejor los fenómenos de difusión y absorción, porque no me quedan muy claros, la verdad. ¿Cuál de ellos? El de absorción te entendí. ¿Cuál fue el primero? Difusión y absorción, ambos. Sí. Difusión es el que usted lo manifieste, que usted lo diga, que usted libere la carga de la contribución a terceras personas, ¿verdad? Y la absorción es que usted pague el impuesto, que no lo traslades, que usted decida pagarlo directamente al fisco y no cobrárselo a sus clientes. Y ambos, es decir, ambos son mi responsabilidad, solamente que en uno puedo decidir trasladarlo a mis clientes. O lo trasladas o no lo trasladas, como usted lo quiera hacer. El ejemplo que te puse es precisamente lo de las temporadas navideñas. Es muy común.
En temporada también de útiles escolares también es muy común, o sea, que son temporadas altas de comercio. ¿Usted, Gloria? Ok, Carlos. bueno, ok. Gracias, profe. Más, Gloria, discúlpame. No, gracias, profe, ya quedó más claro. Muy bien. Carlos. Buenos días, profe. Quería saber si la repercusión de contribuciones y la traslación son iguales o si hay una pequeña diferencia. Repercusión es el que la paga. Repercusión lo vas a guardar o lo vas a relacionar con incidencia, ¿verdad? Y la retrolación es hacia atrás. Eso lo vas a relacionar con la absorción, Carlos. Ok, gracias, profe. Vanessa. Profe, en lo de efectos contables y administrativos se menciona que se hace un procedimiento para llevar un registro y un control de todas las operaciones que se hacen en el Estado. Y dice que la finalidad de esto es como que dejar un sustento o de una forma verificar que se está cumpliendo con los bienes con las actividades que el Estado debe desarrollar. Pero mi duda aquí es que si este tipo de sustento es como la transparencia que se presenta en la página del gobierno, que se presenta cuáles son las actividades que se han estado realizando, los gastos que se han hecho, o es algo completamente diferente para amparar la actividad de algún funcionario o alguien perteneciente a este rubro. Fíjate que lo es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Precisamente la página de transparencia que existe en el gobierno del estado, sobre todo aquí en Nuevo León, es el ejemplo típico de lo que usted me está comentando. En la facultad teníamos un maestro que era el titular teníamos porque ya se jubiló, el maestro Sergio Mares. Él es abogado, un buen abogado, buen maestro, de los maestros que yo reconozco como buenos maestros o ex maestros de la facultad, honorable, honesto, y él estuvo en esa dependencia como titular. Desgraciadamente no dejan de ser números, Vanessa, porque te dicen por ahí en esa página de transparencia supuestamente lo que usted tiene como patrimonio en un momento determinado, pero no te abarca lo que tienen tus alrededores, es decir, tus colaboradores o tus prestanombres, ¿verdad? Desgraciadamente. Yo siempre he sido de la idea de checar los signos de riqueza exterior. No es posible que me digas que donas un salario y que no tienes una percepción económica de cómo vivir y llegues en un vehículo que valga más de 3 millones de pesos. Entonces, no me explico jurídicamente ni contablemente la procedencia de esa riqueza. Le falta, pero es parte de, Vanessa, es parte de. Esos son los candados que hay que cerrar, hay que descubrir, ¿verdad? Por ahí como poco a poco el fisco ha ido cubriendo delitos de fraude o de engaño de los contribuyentes. Yo creo que también poco a poco hay que ver de qué manera esos funcionarios que se manejan a través de esas plataformas, que están obligados a manejarse a través de esas plataformas, pues ya no nos engañan, ¿verdad? Porque una cosa es lo que la plataforma te dice y otra cosa es lo que ostentas. Y lo ostentas y luego resulta que no está tu nombre, pero tú lo ostentas, tú lo tienes, ¿verdad? Ranchos, propiedades, vehículos de esa naturaleza, ¿verdad? Que tú dices, oye, yo toda mi vida he trabajado y no es posible que de repente una persona que en su vida ha trabajado y que te consta que en su vida ha trabajado, de repente por ocupar un puesto público obtiene terrenos, edificios, locales comerciales o centros comerciales, ¿verdad? Que los edifican, ¿verdad? Dices tú, pues ¿de dónde? A ver, con lo que ganas no se explica de dónde. Entonces, es cuestión de poner candados, pero sí es a lo que se refiere, Vanessa.
Entonces, prácticamente esto es lo que da cabida a lo que mencionaban los efectos psicológicos, que las personas piensan que el Estado está haciendo algún mal uso de los recursos que se les otorgan. Es que no es el Estado, Vanessa. El Estado es una institución noble creada. El Estado es una institución que se crea para beneficio tuyo y mío. El Estado está para darnos un servicio, para proteger nuestra integridad, para garantizar nuestro derecho humano a la salud. Son las personas, desgraciadamente son las personas quienes echan a perder esas estructuras, no es propiamente el Estado. Es como alguien que dice, es que el seguro social no sirve. Oye, espérame, el seguro es una institución. No puedes generalizar sobre algo que a lo mejor tú fuiste a una cierta clínica donde los empleados son unos déspotas y lo que tú quieras, y estoy de acuerdo con lo que manifiesta esa persona, pero no puedes generalizar con la institución, porque la institución es una institución noble creada en 1943, ¿verdad? Fue creada por el presidente Manuel Ávila Camacho el día 4 de abril de 1943 como una institución que garantiza precisamente el derecho humano a la salud, asistencia, aparatos de prótesis, ortopedia, rehabilitación, servicios de quirófano, servicios de ginecología, servicios de farma, traslado de enfermos y todo ello. Entonces, una institución que te brinde todos esos servicios, pues no puede ser mala. Digo, malos somos los que estamos al frente. Es como cuando dicen, es que allí los maestros son malos. Pues algunos, ¿va? No todos, ¿va? Alguno tiene que ser bueno. Hay alguien que tenga que poner en alto el nombre de la institución que representa, ¿va? Pero desgraciadamente siempre somos víctimas de ello. O sea, votas o decides por un cierto funcionario y después ese funcionario se hace intocable. O sea, no puedes llegar a él, ya a él se le olvida que está allí para servirte, no tú a él, sino él a ti. Y se les olvida. Te lo digo porque pues he vivido yo una serie de campañas en las que he visto una serie de barbaridades que se dicen y al final de cuentas ninguno de ellos te cumple lo que realmente te promete. Te digo, hay excepciones a la regla, ¿verdad? Muy poquitas excepciones, pero la gran mayoría pues sí te engañan y te mienten, ¿verdad? O por lo menos te venden promesas falsas, ¿verdad? Que no pueden ser sustentables jurídicamente, ni en derecho, ni fiscalmente, ni socialmente, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Y qué bueno que me dices eso porque yo la mayor parte del tiempo lo generalizaba. Entonces, pues ya voy a tratar de decir específicamente qué es. Verlo en forma particular, fíjate. Alguien me decía por ahí, es que en el Poder Judicial la impartición de justicia está mal, todos son unos sinvergüenzas. Y yo una vez le comenté a alguien, le dije, mira, sí, hay una gran mayoría de agentes del Ministerio Público, hay una gran mayoría de jueces, hay una gran mayoría de secretarios que son deshonestos indiscutiblemente. O sea, es algo que no puedes tapar con un dedo, pero hay gente honesta. Si hay gente honesta, yo conozco gente honesta, que son incapaces de hacer algo indebido, que son incapaces de recibir una orden de algo que se haga en forma contraria a derecho o que reciban alguna dádiva o algún dinero de carácter indebido. Y sí los conozco, ¿verdad? Conozco el licenciado Luis Moya, es uno de ellos, ¿verdad? Por decirte algo, el licenciado Palacios, que en paz descanse, una persona intachable, José Luis Gálvez, ¿verdad? También intachable, el maestro, el licenciado Eugenio, que es magistrado, ¿verdad? Intachable, Lupito Treviño, también intachable. O sea, sí existen personas que son honestas, que son dignas de ejemplo. El licenciado Sergio Márquez, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Un ejemplo viviente de nuestra facultad, que tiene poquito que se jubiló, una persona con una conducta intachable, recta, honesta y cabal, ¿verdad? Te digo, pocas personas así, y cuando te las encuentras, pues tú quieres, más en la facultad tiene, el aula número 1 de la facultad lleva el nombre de un maestro que Carlos Federico Lozano,
así se llama esa aula en honor al maestro. Él fue juez penal y fue uno de los jueces que marcó un precedente dentro de la impartición de justicia, porque fue el que condenó a una persona por 1 kilo de barbacoa. Pero es una persona que lo hizo conforme a derecho y es una persona que siempre se distinguió precisamente por su honestidad, por ser una persona de una conducta intachable, de ser una persona que jamás tomó un peso indebido, que es una persona que siempre impartió la justicia con estricto apego a derecho y que murió, ¿verdad? Que llegó al Poder Judicial siendo pobre y murió siendo pobre, ¿verdad? Es decir, siempre con su labor de servir, pero siempre bien, conforme a derecho. Y la facultad lo honró, ¿verdad? Precisamente poniéndole el nombre de él a esa aula. La número 1 se llama como el maestro. Por ahí hay una plaquita que nos dice por ahí. Ojalá algún día nosotros alcancemos ese galardón, ¿verdad? De que ahí en la facultad se nos ponga el nombre de perdido en el pasillo o en el baño, ¿verdad? Pero pues que alguien nos recuerde, ¿verdad? En algún futuro. Paola. Gracias, profe. Al contrario, Paola, por ahí. Hola, profe, buen día. ¿Sí me escucha Buen bien? día, Paola. Mi duda es con la traslación. No me queda todavía muy claro el Es concepto. trasladar el impuesto hacia adelante. Cuando una persona compra la materia prima para transformarla, paga impuesto y cuando la vende, la recupera y así se va trasladando hasta que llega a la última persona que lo paga, que es el incidido. Y en el caso de la retrotraslación. Es lo que le decía al compañero ahorita Javier cuando me preguntó, eso lo vas a relacionar con la absorción. Hacia atrás, usted lo absorbe y ya no lo trasladas. Ok. Creo que ya me queda un poquito más claro. Muy bien. Carla, al contrario. Hola, profe. Yo tengo duda en la parte de remoción o abstención. O sea, la abstención entiendo que pues no haces las cosas que están grabadas por la ley, pero la remoción no la entiendo. Esa trata el Estado de evitar que exista para que no haya o no se crean paraísos fiscales. Usted, Carla. La remoción es el hecho que el contribuyente opte por irse a otra zona. Por ejemplo, tú dices, oye, en Nuevo León ya no quiero estar porque el gobernador nomás me está poniendo impuestos. Mejor me voy a Coahuila o en Tamaulipas, que el impuesto es más barato. Esa es la remoción. Cuando el contribuyente opta por irse a una zona geográfica donde el impuesto es menor. Entonces, se entiende que el impuesto debe estar generalizado, es decir, que los 32 estados de la República tengan un equilibrio en cuanto a la aplicación de esos impuestos, precisamente para no crear dentro de la República un paraíso fiscal. Ah, ok. Muchas gracias, maestro. Ya entendí. Muy bien. Fernanda. Sí, profe, perdón, otra vez yo. ¿Qué personas pueden hacer la ilusión o cómo se dan cuenta de que pueden hacer la ilusión? La ilusión es el aprovecharte de los errores o lagunas de la ley para no pagar. Acuérdense que la ley tienes que interpretarla tal y como está escrita, de una manera exegética, absolutista, objetivista, estrictamente literal. Y al final de ese capítulo 9 te dicen 3 escuelas de interpretación y en la cual nosotros comentamos que la escuela de interpretación, cuando la norma jurídica tiene duda, se aplica a favor del contribuyente. Es decir, si la norma jurídica es oscura o no es clara y nos deja dudas, su interpretación siempre va a ser a favor de liberar al contribuyente de la obligación. Esa es la elusión fiscal. Mientras que la otra, que es una evasión como delito, pues es el fraude y el contrabando. El fraude es alterar los sistemas de contabilidad que te señala el artículo
28 que vimos ahorita en relación con el 81-82 del Código Fiscal de la Federación, o el contrabando es el tratar o introducir de manera ilegal mercancías a nuestro país. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Vale? Ahí en cuanto al fraude, Fernanda, es el artículo 385 del Código Penal. Carlos. Sí, otra vez, profe. Quería saber si me podría dar un ejemplo sobre la difusión. Lo comentábamos ahorita, es el hecho de establecer la carga de la contribución a terceras personas. La vas a difundir, no la vas a echar hacia atrás. Difundir es trasladar. Gracias, profe. Paola. Profe, yo tengo una duda, no va tanto a los conceptos del tema, Paola, pero ahorita me acordé. el volumen de tu micrófono está muy bajito. Ay, permítame tantito. Ay, ¿ya me escucha mejor? Perfectamente, preciso y claro. Muy bien. Le estaba comentando que mi duda no va tan directo a un concepto del capítulo, sino que ahorita quería aprovechar para preguntarle que, bueno, no sé si conoce, pero una de las propuestas de uno de los candidatos a la gobernatura es la salida del pacto fiscal. Y quería saber si usted, o sea, me puede dar una opinión de qué tan realista puede ser eso o si nos puede afectar más que beneficiar o algo así. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué me gustaría, Paola? Hacer un debate con ese candidato. Me gustaría tenerlo enfrente, que él hiciera esa propuesta y poder intercambiar algunas palabras con él en un auditorio y en presencia de todos mis alumnos. Me gustaría. A mí también estaría muy interesante esa. Sí, claro que sí. A mí me gustaría, ¿eh? Me encantaría hacerlo. Y digo, pues es un derecho que yo tengo, es un derecho que usted. Sí. Pero sí me gustaría hacerlo, hacerle 2, 3 preguntitas nada más para que me deje a mí en claro si realmente sabe o conoce lo que está diciendo. Y se lo digo como candidato y se lo puedo decir en el caso de que él llegara a salir electo como gobernador. Yo nunca he tenido ningún trapo en la boca para decir lo que pienso y yo no soy de los que le aplicas la ley mordaza. Yo siempre he tenido esa claridad para hablar y decirle a las personas las cosas de frente, lo que yo pienso. Me he jactado y me sigo jactando de no tenerle miedo ni temor a nadie en lo absoluto, ¿va? Entonces, sí me gustaría por ahí, te soy franco, tener esa situación de participación, que se me pudiera dar esa oportunidad de estar, es más, en un medio de televisión, ¿va? Una cosa de ese tipo, sería un debate muy bueno, una mesa redonda bastante buena, no más con él, sino con los otros candidatos también, ¿verdad? O sea, no solamente con Samuel, sino también con Clara Luz o con Adrián, o con el otro, ¿quién es el otro? La Razada, ¿verdad? Sí. Era de ellos. Entonces, estaría muy interesante ver el tema jurídico, el tema contable. Ahorita una compañera por ahí me preguntó en la plataforma, le contesté en forma privada su pregunta, si yo di clases en la Facultad de Contaduría. Sí, yo me inicié en la Facultad de Contaduría, una facultad que también llevo en mi corazón, una facultad donde los alumnos, al igual que ustedes, se distinguen por su honestidad, por su rectitud y por su trabajo. Los contadores tienen esas características de ser honestos y trabajadores. Y ahí en el auditorio de esa facultad, cuando recién se inauguró ese auditorio que lleva el nombre de Gumersindo Cantú Hinojosa, que había sido un director de la facultad y que falleció precisamente de cáncer, tuvimos la oportunidad de tener una persona que para mí era íntegra,
que era Luis Donaldo Colosio Murrieta. Me refiero al padre. Y tuvimos la oportunidad de platicar y debatir con él, en la que yo tuve esa gran oportunidad de poderlo hacer, y le aprendí mucho a ese candidato y me dejó muy satisfecho con lo que me dijo y lo que me explicó. A mí me gustaría que alguno de los 4 candidatos a la gobernatura me dejara satisfecho, pero bueno, vamos a dejar, ya son las 8:40 y ustedes se tienen que conectar con el otro maestro. Tengan un excelente fin de semana. Vamos a avanzar capítulo 15, 16 y 17 en la próxima clase. Están cortitos. En el capítulo 17 no vean cómo se obtiene el factor de pago por la multiplicación por metros cúbicos por segundo del agua, que señala ahí el autor del libro. Le dedica como 6, 7 hojas. Es la parte final. No lo vean. Vean nada más lo que es una contribución de mejoras, en qué forma se causa, el nacimiento y causación, que lo dice. La determinación, no lo vean. Entonces, resume como a 4 hojas del libro. Y nos vemos por ahí, primeramente, Dios, en la próxima clase con esos 3 capítulos. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Que tenga bonito fin de semana. Para ustedes. Gracias, Cuídense. profe. Bye bye. Pórtense bien.